Saludos, seguidores de Crímenes sin Ract. Soy Ract, y hoy nos adentraremos en las intrigantes trayectorias de dos colosos del crimen, el Mencho y el Chapo. Dos nombres que han resonado en los anales de la historia criminal, cada uno con su propio legado, su propia oscura narrativa. Desde los recovecos más profundos del narcotráfico, el Mencho ha emergido como una figura enigmática, desafiando las expectativas y cimentando su propia leyenda. Pero, ¿quién es realmente el Mencho? ¿Cómo se compara con el icónico El Chapo Guzmán, cuyo reinado aún resuena en los ecos del pasado? En este viaje, desentrañaremos los secretos de sus vidas, exploraremos sus conexiones con el crimen organizado y, finalmente, pondremos frente a frente sus legados en una comparativa que promete revelar verdades impactantes. Así que, aférrense a sus asientos, porque lo que están a punto de presenciar va más allá de las sombras del crimen. Adentremos juntos en el oscuro universo de El Mencho y el Chapo. El Mencho. En el intrincado tejido del narcotráfico mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, emana como un símbolo de poder, violencia y astucia al frente del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Su historia, una crónica de la evolución del crimen organizado en México, se encuentra salpicada de crímenes que han dejado cicatrices imborrables en la sociedad. Nacido en Michoacán, el Mencho emigró a Estados Unidos en su juventud, sumergiéndose en la vida criminal. Tras ser deportado, su regreso a México marcó el inicio de su ascenso en el mundo del narcotráfico. Fundó el CJNG, un cártel infame por su brutalidad y tácticas militares, llevando el crimen organizado a nuevos niveles de violencia. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG ha extendido su influencia a más de la mitad del territorio mexicano. La organización se ha involucrado en diversas actividades criminales, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el secuestro. Entre sus tácticas se destacan las alianzas con otros cárteles, la corrupción de funcionarios y el uso de tecnología avanzada para evadir la persecución. El CJNG ha perpetrado crímenes espantosos que han sembrado el terror en todo México. La masacre de Tanhuato en 2015, donde se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, resultó en la muerte de 42 presuntos miembros del cártel. Su táctica incluye la utilización de sicarios altamente entrenados, tácticas de guerrilla y el empleo de arsenales sofisticados. Si no conoces la historia sobre este asunto, te voy a detallar algunos detalles de lo que ocurrió. La masacre de Tanhuato ocurrió el 22 de mayo de 2015 en el estado de Michoacán, México. Este incidente involucró un enfrentamiento armado entre miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y presuntos miembros del crimen organizado, específicamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. El enfrentamiento tuvo lugar en una bodega de limones en el municipio de Tanhuato. Según las autoridades mexicanas, los militares estaban realizando labores de patrullaje en la zona cuando fueron emboscados por individuos armados. La confrontación resultó en la muerte de 42 presuntos criminales y un militar, así como varios heridos. Sin embargo, surgieron controversias y preocupaciones sobre las circunstancias de la masacre. Se ha argumentado que algunos de los presuntos criminales podrían haber sido ejecutados después de haberse rendido. Este evento generó debates sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en México y sus posibles violaciones a los derechos humanos. Las autoridades mexicanas afirmaron que actuaron en defensa propia, mientras que grupos defensores de derechos humanos instaron a una investigación completa e imparcial para esclarecer los hechos. El CJNG ha sido acusado de corromper a funcionarios de alto nivel y fuerzas del orden para asegurar su impunidad.
La red de corrupción tejida por la organización ha dificultado los esfuerzos gubernamentales para erradicar su presencia y neutralizar sus operaciones. Recientemente, se desató un enigma sobre la posible muerte de El Mencho, amplificado por una canción en YouTube. Aunque la veracidad de estos rumores no se ha confirmado, añaden un elemento de misterio a la figura ya enigmática de El Mencho. Tras años de estar en las sombras, en 2019 la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, por fin ubicó el lugar en donde Nemesio Oseguera Cervantes se esconde para evitar ser capturado. El jefe del CJNG construyó su propio Triángulo Dorado en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, donde pasa escondido en la montaña y controla a la distancia las actividades criminales del cártel CJNG. El Mencho, de acuerdo a los últimos reportes, se oculta en las zonas montañosas de estos tres estados. No obstante, constantemente cambia de residencia para no ser rastreado por las autoridades. Hoteles, cabañas, casas de seguridad y ranchos son algunas de las residencias que Nemesio Oseguera Cervantes utiliza en Jalisco, Colima y Michoacán para vivir oculto. Para ejecutar su plan a la perfección, el Mencho no utiliza drogas, mantiene la disciplina de un militar y evita ir a restaurantes locales para no ser visto por la población. El CJNG continúa su expansión y protagoniza enfrentamientos violentos, como los recientes ataques en Veracruz y Michoacán. Estos eventos subrayan la persistente influencia del cártel en México, dejando a su paso un rastro de violencia y caos. El Chapo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, ha dejado una impronta imborrable en el mundo del narcotráfico en México y más allá. El Chapo inició su carrera en el narcotráfico en la década de 1980, trabajando para el Cártel de Guadalajara. Su destreza para transportar grandes cantidades de drogas a través de la frontera México-Estados Unidos lo destacó rápidamente. A medida que su influencia creció, fundó el Cártel de Sinaloa con notables narcotraficantes como Héctor Luis Palma Salazar y, eventualmente, Ismael El Mayo Zambada. El Chapo forjó alianzas estratégicas y enfrentó brutales rivalidades. Inicialmente, estableció conexiones con cárteles como los Arellano Félix y los Beltrán Leiva, que le proporcionaron una sólida base operativa. Sin embargo, estas relaciones se volvieron volátiles, desencadenando guerras sangrientas por el territorio. La traición a los Beltrán Leiva fue un punto de inflexión que desató una de las guerras más violentas en la historia del narcotráfico mexicano. Si no habías escuchado sobre esta traición a continuación, te indico algunos detalles. Los Beltrán Leiva eran inicialmente aliados de Guzmán, pero la relación se deterioró después de la captura de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en 2008. La captura de El Mochomo llevó a una serie de disputas y enfrentamientos entre los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa. Los hermanos Beltrán Leiva acusaron a Guzmán de haberlos traicionado, lo que llevó a un conflicto armado que se intensificó en los años siguientes. Esta guerra resultó en una violencia extrema en diversas regiones de México, con enfrentamientos entre los cárteles y operativos militares y policiales para combatir el narcotráfico. Los enfrentamientos también llevaron a una fragmentación interna en el cártel de los Beltrán Leiva, lo que debilitó aún más su posición. En 2009, Arturo Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel, fue abatido en un operativo militar. Su muerte representó un golpe significativo para la organización. Posteriormente, la captura de otros líderes del cártel, como Héctor Beltrán Leiva en 2014, contribuyó a su desarticulación. El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, también fue capturado en varias ocasiones y finalmente extraditado a los Estados Unidos en 2017.
Su captura y condena contribuyeron a debilitar el cártel de Sinaloa y cambiar la dinámica del narcotráfico en México. El Chapo y el cártel de Sinaloa estuvieron vinculados a crímenes y asesinatos espantosos, desde ajustes de cuentas hasta la violencia desatada en las guerras territoriales. Su huella sangrienta marcó el paisaje mexicano. Ejecuciones públicas, secuestros y la infiltración del narcotráfico en la política y la sociedad dejaron una cicatriz indeleble. La captura y extradición de El Chapo a Estados Unidos marcaron el comienzo del declive de su imperio. Aunque el cártel de Sinaloa continúa operando bajo los Chapitos y el Mayo Zambada, la captura de El Chapo desató una lucha interna, evidenciando la fragilidad de las alianzas en el mundo del narcotráfico. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de El Chapo en el narcotráfico persiste. La estructura descentralizada del cártel de Sinaloa ha permitido su adaptación a nuevos desafíos, pero las rivalidades internas amenazan su estabilidad. El conflicto entre los Chapitos y el Mayo Zambada ha generado nuevas fracturas, modificando el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano. No te desconectes ahora, porque lo que sigue te dejará sin aliento. Haz clic en ese botón de suscripción, activa la campanita y, lo más importante, comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos exploraremos los rincones más profundos y peligrosos del crimen organizado. Este no es solo un documental, es un viaje que te mantendrá pegado a la pantalla. ¿Estás listo para enfrentar la verdad sin filtros? Entonces, acompáñanos en esta travesía y descubre por ti mismo por qué la realidad de El Chapo y el Mencho supera cualquier historia de Hollywood. No te lo pierdas, la segunda mitad está a punto de comenzar. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? A continuación te detallo todas sus diferencias para que puedas obtener tus propias conclusiones. En el vertiginoso universo del narcotráfico mexicano, dos figuras han marcado época: Joaquín, el Chapo Guzmán, y Nemesio, el Mencho, o Ceguera Cervantes. Ambos líderes de cárteles, ambos con historias turbias que han dejado una huella indeleble en la historia criminal de México. Comencemos con las similitudes. De la pobreza al poder. Tanto el Chapo como el Mencho emergieron de la pobreza en México, forjando sus destinos en los confines más duros de la vida. Dominio de cárteles poderosos. Ambos lideraron cárteles de drogas temidos en México. El Chapo encabezó el cártel de Sinaloa, mientras que el Mencho lidera el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Dos imperios, dos leyendas. Violencia estratégica. En su búsqueda de poder, ambos cárteles han recurrido a tácticas violentas, marcando territorio y enfrentándose a rivales y autoridades con una ferocidad inquebrantable. Influencia global. Trascendiendo fronteras, el Chapo y el Mencho han llevado su influencia más allá de México, participando en el tráfico internacional de drogas y esculpiendo un legado que resuena en todo el mundo. Poder y sombra. Cada líder ha mantenido una presencia imponente y misteriosa. Ya sea a través de fugas ingeniosas o evitando capturas, el Chapo y el Mencho han tejido sus narrativas en las sombras. Impacto duradero. A pesar de enfrentar la justicia, la influencia de ambos narcotraficantes perdura. El cártel de Sinaloa, bajo los Chapitos, y el CJNG continúan escribiendo capítulos en la oscura historia del narcotráfico mexicano. Pero ahora, adentrémonos en las diferencias intrigantes. El Chapo mantuvo alianzas y enfrentamientos con varios cárteles como los Beltrán Leiva. En contraste, el Mencho ha protagonizado conflictos significativos con el cártel de Sinaloa, en particular con los hijos de El Chapo. El estilo de liderazgo también difiere. El Chapo, astuto y evasivo, destacó por sus fugas de prisiones, mientras que el Mencho ha mantenido una presencia más reservada, adoptando un enfoque militarizado.
La estructura de sus cárteles también revela contrastes notables. El cártel de Sinaloa sigue una estructura más tradicional, mientras que el CJNG ha adoptado un modelo más flexible y militar. En cuanto a la época de actividad, el Chapo dominó en las décadas de 1980 y 1990, mientras que el Mencho emergió con fuerza en las últimas 2 décadas, marcando la evolución del crimen organizado. Ambos enfrentaron la captura, pero con resultados diferentes. El Chapo fue capturado y extraditado a Estados Unidos, enfrentando un extenso juicio. El Mencho ha logrado esquivar la captura, operando en las sombras. Si quedaste impactado, intrigado o simplemente sediento de más, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle de los próximos capítulos. Pero, sobre todo, déjanos tu opinión. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Qué aspecto te gustaría que investiguemos a continuación? Tu participación da forma a este canal. Y no olvides compartir este video con aquellos que también buscan la verdad en los rincones más oscuros. Juntos, somos una fuerza que desafía lo establecido. Gracias por acompañarnos en esta travesía. La realidad es más intrigante que cualquier ficción, y en Crímenes sin Racte seguiremos desentrañando los misterios que la sociedad prefiere ignorar. Hasta el próximo capítulo, valientes exploradores. Manténganse atentos, porque lo que viene cambiará todo. Hasta pronto.